presentarles a Alejandro Molina Villegas, quien es investigador del programa Cátedras CONACYT desde el 2017, obtuvo el doctorado con mención honorífica en la Université d'Avignon en 2014 y la maestría en Ciencias de la Computación por la UNAM en 2009. Alejandro es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural, fue seleccionado por Microsoft Research para eScience 2013 y ha realizado estancias de colaboración internacional en España y Francia. Ha trabajado para el Gobierno de México como experto en minería de datos para la Comisión Nacional de Biodiversidad, CONABIO, y actualmente para el Centro de Investigaciones en Ciencias de Información Geoespacial. Es autor de varias publicaciones científicas arbitradas y capítulos en libros, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI desde el 2015. Bienvenido, doctor Alejandro Molina, muchísimas gracias por estar con nosotros. La plática del día de hoy va a ser incorporando inteligencia artificial en el sector público, retos y cómo sobrellevarlos. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Me da mucho gusto poder presentar esto para la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresado de ahí, entonces pues con doble gusto el día de hoy. Les voy a presentar mi plática titulada Incorporando inteligencia artificial en el sector público, retos y cómo sobrellevarlos. Y antes de comenzar, pues en el título aparece la palabra retos y me pareció importante especificar que me refiero a los retos desde el punto de vista de un técnico, desde el punto de vista de un científico de datos, los retos que se tuvieron que enfrentar para poder llevar esa inteligencia artificial a producción en el gobierno de la Ciudad de México en este caso. Entonces, dicho esto, pues me pareció prudente hacer en 4 partes esta presentación. Primeramente, exponiendo pues cuál es el problema que se resuelve en este estudio de caso, que es la atención ciudadana. Voy a hablar un poquito de cómo funciona en la Ciudad de México, principalmente, ya que fue ahí donde se aplicó. En una segunda parte, les voy a contar bastante de los desafíos que tenían los datos, la preparación de los datos para poder llegar a crear una inteligencia artificial que realmente funcionara. Y pues brevemente también hablaremos un poco del aprendizaje profundo, que fue la técnica específica que se utilizó, y los resultados. Entonces, sin más, la atención ciudadana es el mecanismo que tienen los gobiernos para atender directamente a los ciudadanos. Y aquí figuran una infinidad de cosas que se pueden suscitar en una ciudad tan grande como la Ciudad de México y alrededores, de toda la zona metropolitana, que pueden ir desde una coladera tapada, solicitudes de información, prácticamente cualquier cosa que no sea una emergencia, para lo cual hay un mecanismo diferente que es el conocido 911. En este caso, estamos hablando de la atención de cualquier cosa salvo emergencias médicas. Ahora, no quiere decir que estas solicitudes no sean prioritarias o incluso urgentes. En muchos casos, estas atenciones pues no pueden esperar mucho tiempo, como en el caso que se ejemplifica en la lámina, donde vemos que si se empieza a tapar las coladeras, se inunda la calle, pues es algo que no habría que esperar mucho tiempo para comenzar a atenderlo. Entonces, este mecanismo se atiende a través de lo que históricamente se conocía en México, en la Ciudad de México, como el servicio Locatel, y que ahora está integrado a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, que se puede hacer por teléfono o a través de una app, llenando en un campo de texto, se tiene que escribir la solicitud específica y esta tiene que ser atendida por el gobierno de la Ciudad de México. Ahora bien, históricamente, como les comentaba, Locatel funcionaba en sus inicios a través de operadoras vía telefónica que respondían la llamada y dependiendo del problema, hacían un enlace cableado en ese entonces directamente a las dependencias que correspondía atender el problema. Después,
con el advenimiento de mejores tecnologías, se pasó de ese esquema de la atención vía operadora, se atendía a través de un sistema web, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, que pueden ver en la lámina, en la parte del medio, la cual solicitaba a los ciudadanos escribir los detalles del problema que se tenía que atender. Esta solicitud pasaba a una lista de espera donde una persona tenía que realizar la asignación de la dependencia, porque hay muchas dependencias que pueden estar involucradas para resolver el problema, y posteriormente levantar un ticket para que fuera atendida por la dependencia correspondiente. Bueno, pues este proceso, antes de la incorporación de la inteligencia artificial, era bastante lento. Lo que nosotros hicimos fue crear este mecanismo a través de técnicas de inteligencia artificial que permiten evaluar el texto de la solicitud y a partir de ahí hacer la clasificación de cuál es el problema y quién debe atenderlo en tiempo real. Entonces, este es digamos que los 3 momentos del funcionamiento de la atención ciudadana en la Ciudad de México. Y para que se den una idea de la problemática antes de la incorporación, era atender 79 dependencias de gobierno, una ciudad con 20 millones de habitantes, genera alrededor de 1.5 millones de solicitudes por año y cada vez son más. Como hay más ciudadanos, pues hay más solicitudes, cada vez más problemas y se tienen que atender todas. Antes de incorporar esta tecnología, este proceso, desde que llega la solicitud hasta que es enviada, ni siquiera atendida, es enviada a la dependencia correspondiente, que puede ser pues una de las 79, podía tardar hasta 5 días en comenzar. Entonces, ese fue el cuello de botella que se abordó en la elaboración de este proyecto. La solución propuesta es incorporar los modelos de inteligencia artificial para atender las solicitudes en tiempo real. Esta inteligencia evalúa, no importa cómo esté escrito el reporte, evalúa el reporte y notifica en tiempo real a la dependencia correspondiente, y esto permite tener un servicio 24/7, todo el tiempo está prendido y se atienden alrededor de 33,000 solicitudes por mes gracias a la incorporación de esta tecnología. En esta parte les quiero decir cómo fueron los desafíos cuando se estableció el contacto con la agencia que se hacía cargo de estos datos y cómo los fuimos sobrellevando. Primeramente, la agencia de innovación nos transfirió lo que llamamos nosotros un dump de su base de datos, que es un archivo donde vienen pues todas las solicitudes que habían podido registrar y clasificar manualmente alrededor de toda la historia que tenía este sistema. Es decir, teníamos el histórico de cómo funcionaba el servicio de atención ciudadana y nos dieron pues el vaciado crudo de todos sus datos, y entonces de ahí la gran labor es poder acondicionar todos estos datos para convertirlos en un modelo útil, y es lo que voy a contarles a continuación. Cuando digo de servicios, les estoy hablando de por lo menos todos estos 48 que pueden leer en la lámina, que van desde mal funcionamiento de la alerta sísmica, el alumbrado, el desasolve, falta de agua, prácticamente todos los problemas que se podrían suscitar en la Ciudad de México. No me quiero detener mucho a leerlos, pero les voy a dejar en detalle todas y cuál fue el desempeño del modelo para la clasificación de cada una de ellas. Ahora, una vez teniendo los datos, como científicos de datos, pues lo primero que procede para nosotros es hacer una primera revisión, una exploración de los datos. Primero, ver de qué se trata, de qué tamaño es el problema, qué tendríamos que hacer para solucionarlo. Y ante esto, de las primeras acciones a tomar es utilizar esta base de datos y
observar cuál es el campo que nos va a servir para usar el aprendizaje de máquina. Grosso modo, para los que no estén muy familiarizados con estas técnicas, el aprendizaje de máquina son algoritmos que aprenden a distinguir de acuerdo a cómo lo hacen los humanos, observando ejemplos repetidos de esta clasificación. En este caso, la base de datos sí tenía esta notación, ya que la clasificación históricamente se hacía manual. Los dueños de esta base de datos tenían personas que hacían la clasificación automática y entonces nosotros queríamos emular este comportamiento. Esta información viene concentrada en uno de los campos de la base de datos, que en este caso se llamaba motivo final, que es la designación del problema y la dependencia correspondiente concentrada en un campo de esta base de datos. Entonces, de cerca de 1.000.000 de registros, este campo que figuraba como motivo final en el vaciado tiene a veces la respuesta y a veces no la tiene. Entonces, eso para nosotros, como practicantes del aprendizaje de máquina, eso significa o implica un déficit para el entrenamiento de los modelos. No podemos entrenar un modelo si no tenemos la clasificación manual. Entonces, hay un volumen importante de registros que no tienen la clasificación final. Sin embargo, como veremos más adelante, eso no significa que son datos que no vamos a usar. Nada se desperdicia en este campo de conocimiento. Los vamos a usar para construir un modelo de lenguaje, que si ustedes ya tienen una idea de cómo funciona esto, pues ya podrán saber de qué se va a tratar. Otro problema ocurrió al observar un enorme desbalance de las categorías que se tenían que aprender en el modelo. Me refiero a que en algunos casos las solicitudes históricamente tenían del orden de cientos de miles. No pude arreglar la gráfica para poder leerla de manera vertical, pero lo importante para nosotros es ver si esto fuera un pastel. Aquí hay 1.000.000 de registros y en este 1.000.000 de registros vemos que hay clases en esta visualización que se llama TreeMap. Podemos ver que hay categorías que figuran con cientos de miles y podemos ver otras categorías que figuran con apenas 7 registros, otras con 45, otras con 80.000 y así por el estilo. Esto se llama desbalance y el desbalance no es algo que no se pueda resolver. Vamos a mostrar cómo es que lidiamos con con este hecho, pero tampoco es tan conveniente en términos de aprendizaje de máquina, ya que si nosotros aplicamos estos datos para aprendizaje supervisado de manera directa sin considerar el desbalance natural de esta información, lo que vamos a obtener es un modelo sesgado, porque va a aprender a clasificar aquellas clases que predominan. Y no es lo que queremos. Queremos que sea acertado y que aprenda la probabilidad a priori de tener cada una de estas clases. O sea, si bien es poco probable tener una de las clases, vamos a decir, pequeñas o que figuran poco en la base de datos, no quiere decir que no ocurran nunca. Entonces, esto lo vamos a resolver con un mecanismo que se llama estratificación, que es muy sencillo de entender. Lo vamos a mostrar un poco más adelante exactamente cómo funciona este procedimiento. Pero primero les quiero ir narrando cada vez más y más los retos que se iban apareciendo en esta base de datos. Otro que es muy importante es la variabilidad en la extensión. Nosotros al final lo que vamos a hacer es codificar texto escrito en lenguaje natural en vectores, mediante una técnica que les voy a comentar más adelante, pero que se llama modelos de lenguaje o word embeddings. Entonces, nosotros vamos a convertirlo a un vector de tamaño fijo para convertirlo en un vector que sea la entrada de una red neuronal. Esta entrada es un vector de tamaño fijo. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que designar
¿cuál es la dimensionalidad de este vector de tamaño fijo para que la red neuronal pueda procesar todos estos textos? Pero ocurre que si nosotros nos fijamos en la extensión de las solicitudes, en los extremos, vamos a ver que por un lado tenemos solicitudes de atención que son apenas una letra, un carácter, eh, un par de signos de interrogación y una palabra que sí, de hecho, sí concentra, pues, cuál es el problema, pero que no trae mayores detalles, como que diga tope o bache o empleo. En el otro extremo tenemos solicitudes de atención que son tan largas en extensión, es una verdadera misiva, como el ejemplo que estamos viendo, eh, en cuyo caso es difícil incluso para un operador humano evaluar cuál es el problema exacto en toda esta galimatías de cosas que cuenta el ciudadano. Es muy difícil. Entonces, son los casos atípicos, los de la extensión muy corta, apenas una palabra o dos palabras, que no dicen mucho acerca de cuál es la problemática, y la extensión tan larga que pues cuentan la vida del ciudadano, pero en la cual es muy difícil proceder para saber cuál es exactamente el problema. Ahora, concretamente, y esto se los voy a mostrar más adelante, el problema técnico que se suscita al utilizar esta información de los extremos, solicitudes muy cortas o muy largas, radica en la, en la ejecución del entrenamiento de la red neuronal. Porque más adelante voy a mostrar el modelo que utilizamos, que se llama red de convolución. La red de convolución utiliza unas submatrices para encontrar patrones y cuando la matriz es muy pequeña, o sea que no tiene contenido, pues ocurre un error. Esto lo vamos a comentar un poquito más a detalle. Me gustaría comentarles otro problema muy importante que tenían los datos era con respecto a la variabilidad en la escritura, la variabilidad léxico-ortográfica, lo cual es el mismo concepto escrito de muchas formas diferentes. No hay restricción por parte de, de la app para poder aceptar cualquier carácter o cualquier cosa que escriba el ciudadano, y entonces eso crea pues una gran gama de posibilidades para que la gente redacte. En el caso, por ejemplo, de COVID, hay muchas variantes que aluden al mismo fenómeno. En este caso el concepto es COVID, pero está escrito de formas muy diversas. Entonces, cuando nosotros queramos codificar esta información, estas palabras en, en los vectores, que es lo que vamos a hacer posteriormente, esta información va a quedar codificada de manera diferente si no hacemos algo. Tenemos que tomar en cuenta que estos conceptos aluden a la misma cosa y por tanto el vector debería de quedar por lo menos muy similar en cualquiera de sus variantes. Entonces, para esto hay técnicas, que es lo que voy a comentar más adelante, pero es algo que hay que resolver, que los datos tienen y que nos vamos a tener que lidiar con este tipo de problema. Otro de los retos que apareció en la exploración de esta base de datos es en cuanto a la inconsistencia. A diferencia de digamos, de las bases de datos que están hechas para la investigación o la docencia, estos son datos reales, por eso titulaba esta parte datos reales, desafíos reales. En la academia, nosotros como practicantes de ciencias de datos o procesamiento del lenguaje natural, en mi caso, los datos nos los dan pues bastante limpios, bastante listos para ser utilizados. Y en este caso no era así. Los datos que nos dieron contenían, como ya están dándose cuenta, pues una serie de retos a resolver antes de poder utilizarlos y dejarlos listos, incluso al grado de tener inconsistencias de dos tipos. Primero voy a mencionar esta que le denominé inconsistencias de catálogo, que significa
la misma categoría está segregada con varias etiquetas. Es decir, la base de datos tiene campos que se llaman trámites, diagonal, info vehicular y otro que se llama trámites trámites e información, trámites, diagonal, info vehicular. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en la lámina, vemos que entre el primero y el tercero, la única diferencia es que hay unos espacios ahí entre la diagonal. Entonces, esto parece porque no somos los dueños de la base de datos y requiere, pues, eh, de discutirlo en reuniones con los poseedores de la base para que nos digan, oigan, si esta información es la misma, la podemos unificar o refieren a campos distintos. En este caso, pues sí era la misma categoría. Y entonces, en vez de estar con 3 categorías, cada una con sus cuantos miles de solicitudes, unificamos todas en una misma clase. La clase ya se unifica y tenemos lo mismo para el caso de COVID, por ejemplo. Había una categoría COVID y COVID generales, de la cual pues figuraban exactamente el mismo tipo de reportes, que en este caso pues tenían que ver con el uso de cubrebocas o sana distancia o reportes de locales que no atendían las recomendaciones de sanidad con respecto a esta categoría. Evidentemente esto pues lo tenemos que revisar con los dueños de la base de datos. El otro tipo de inconsistencia que ocurría también es la inconsistencia del registro. Es decir, había reportes que estaban mal asignados a la categoría correspondiente. Era el caso, por ejemplo, de la alerta sísmica y la alarma vecinal. Para los que no están familiarizados con esto, con este tipo de cosas, en la Ciudad de México, el gobierno tiene hardware instalado en unos casos en las casas, las alarmas vecinales. Es hardware que está instalado en una casa destinado a alertar a los vecinos de que está ocurriendo pues algún delito. Y la alerta sísmica es otro tipo de hardware que está instalado en unos postes donde hay cámaras y están los altoparlantes y sirven para alertar a los ciudadanos justamente que hay un sismo. Entonces, como ven, el propósito es totalmente distinto, ¿no? Pero semánticamente, yo me imagino que esa es la razón, semánticamente hay similitud entre alarma y alerta y esto pudo haber confundido a la persona designada para hacer la clasificación y entonces los confundía y los asignaba a la categoría incorrecta. Estamos viendo en el ejemplo, el texto real de un registro decía se solicita instalación de alarmas vecinales, pero la categoría asignada por el operador fue alerta sísmica. Entonces, esto nos mete en un problema bastante grande porque si el modelo que vamos a usar aprende de estos datos que están confundidos, que son inconsistentes, pues va a repercutir en el desempeño, evidentemente, de la operación final. Afortunadamente, y por eso se pudo salvar la situación, nos dimos cuenta a través de los datos también que el error de esta confusión era sistemático de un solo operador que era el mismo para todos los casos. Entonces, pues eso, gracias a eso, pudimos reasignar los reportes que estaban mal y salvar este gran trozo de datos que estaban confundidos. En resumen, después de haber explorado todas estas características y haber observado los retos que implican y más o menos tener una idea de solución, hicimos esta tabla donde se concentra las características, el plan, digamos, el plan de ataque para resolver este proyecto. Y bueno, primeramente, saber que con 1 millón de datos suena suficiente para hacer aprendizaje profundo. Y de esto voy a hablar más adelante. ¿Son suficientes datos para aprendizaje? Sí. Y son suficientes datos potencialmente para utilizar aprendizaje profundo que necesitan muchos datos para aprender. Son muy robustos, pero necesitan muchos datos. En este caso, parece que sí los teníamos. Hay que auditarlos con todo lo demás que viene en la tabla. Por ejemplo,
haciendo la separación de los datos con clasificación y sin clasificación manual. Ahora, los datos sin clasificación manual sí que los vamos a usar para generar el modelo de lenguaje. Es decir, no podemos utilizarlos para generar un modelo de clasificación automática porque no traen la clase correspondiente, pero sí los podemos utilizar para ir regulando la codificación del texto con esta técnica que les comento, que es los word embeddings. Los datos con clasificación S, pues son los datos que vamos a usar para entrenamiento y pruebas de el modelo de clasificación. Entonces, para los que ya estén más o menos viendo el final de esto, vamos a generar en realidad dos modelos. Un modelo va a ser encargado de aprender a codificar el texto, el lenguaje natural, en vectores densos, o sea, en embeddings. Un modelo exclusivamente para modelar el lenguaje. Otro modelo va a ser para clasificar a partir de los vectores generados por el primer modelo, el del lenguaje, la clasificación. Entonces, aquí en este caso, estamos usando los datos que creíamos que no iban a servir, pues de forma bastante inteligente, porque van a servir para modelar el lenguaje y esto resulta muy bien, como van a ver más adelante. Con respecto al desbalance de clases, cuando ocurre este tipo de desbalance, pues primeramente se tienen que revisar algunas categorías para ver si realmente tenemos suficientes datos y poderlas integrar en los modelos de aprendizaje de máquina. Por ejemplo, teníamos esta categoría que les comentaba que solo tenía 7 datos y de ahí pues no hay técnica de aprendizaje de máquina que pueda que pueda generalizar a partir de 7 ejemplos. Entonces hubo unas clases, unas poquitas, que quedaron fuera de la jugada y que pues no queda más que esperar a que ocurran más veces para reentrenar el modelo y poder generar la clasificación correcta. Con respecto a las demás, pues se hace pues todo el procedimiento estándar, que es el entrenamiento, la validación y luego la implementación del modelo ya en producción. El, las clases que quedaron, como también están muy desbalanceadas, pero tienen datos suficientes. Y entonces aquí aplicamos esta técnica de muestreo estratificado en el aprendizaje, que significa vamos a tomar la misma proporción de los datos originales. Por ejemplo, si tenemos una clase que figura en la totalidad de la base con el 10%, entonces, cuando tomemos una muestra, vamos a procurar que haya el 10% de dicha clase. Siempre vamos a conservar esa proporción y eso nos va a ayudar muchísimo para que el modelo aprenda los a priori de cada una de las clases. Las inconsistencias no tienen mucho que hacer técnico, simplemente se reenvía la versión de la base de datos, se explica cuáles son los problemas, se revisa y se depura la base de datos, con lo cual generamos pues una versión diferente, revisada, en la cual ya no hay inconsistencias o esperamos que ya no las haya y que el algoritmo pueda entender. En cuanto a la variabilidad de la extensión, los textos anómalos, que son o muy cortos o muy largos, ya estábamos pensando en aplicar una técnica de procesamiento del lenguaje natural que consiste en hacer un resumen automático. Uno toma el texto completo, el algoritmo evalúa cuáles son las partes más importantes del texto completo y solamente conserva esas partes. Y esto, al aplicarlo, nos hace obtener como resultado una nueva versión del texto que es más corta. Y como ya es más corta, pues podemos ahorrar bastante espacio en los tamaños de los vectores, porque ahora los textos los vamos a uniformizar. Vamos a obligarlos a que ningún texto sea mayor de 1000 caracteres, me parece que era el límite. Pero se puede hacer y se puede automatizar, que es lo más importante para nosotros. Con respecto a los textos cortos, pues ahí sí tenemos que revisar cuál es la longitud mínima que permitiría
que el codificador no truene, que no se descomponga, porque no tiene información. Y entonces esto lo hacemos también de manera automática, vamos probando con diversas longitudes, empezando desde un carácter y creciendo hasta que vemos que es robusto y que puede manejar esa cantidad de información. Por último, y no por eso menos interesante, está la variabilidad léxico-ortográfica, que es la diversas formas de escribir la misma palabra, eh, ante la cual utilizamos métodos que son mucho más robustos para codificar la información, puesto que en lugar de utilizar como variable unitaria la palabra, dividimos la palabra en trozos más pequeños para encontrar patrones. O sea, vamos a tener más variables a cambio de tener variables que se parecen cuando las palabras se parecen. Se los voy a mostrar un poco más adelante en detalle, pero primeramente quisiera presentar esta parte del aprendizaje profundo, que fue el modelo final que está detrás del nuevo servicio de Locatel de la Ciudad de México. El aprendizaje profundo lo utilizamos cuando, por ejemplo, nuestra cámara detecta los rostros. Hay una red neuronal que está por detrás, evaluando dónde ocurren ciertas características en la imagen que son típicamente eh, representativas de un rostro humano. Si lo piensan, es muy intuitivo para nosotros si pensamos como en términos de cuáles son los rasgos que tienen los rostros humanos en términos de la imagen, de los píxeles de la imagen, y que no tienen muchas otras cosas. Pues verán aquí en la lámina que pues los rostros humanos tienen una zona sombreada a la altura de las cejas, o una zona clara en la zona de los dientes, o incluso en el medio de la nariz. El brillo de la luz suele reflejarse de esa manera. Estos patrones están en los píxeles de las imágenes, y si nosotros hiciéramos pues una caricatura de este fenómeno y pusiéramos, por ejemplo, una matriz donde cada una de las celdas representa un píxel, y tenemos dos posibles valores. Tenemos el valor 0, que representa el color blanco, y el valor 1, que representa al negro. Entonces yo puedo dibujar pues una carita feliz, por ejemplo. Estoy haciendo una sobresimplificación del funcionamiento de este tipo de redes. Entonces mi imagen, mi carita feliz, se podría ver representada como una matriz binaria. ¿Y cómo yo podría detectar que es una carita feliz? Utilizando esta técnica que se llama convolución. Uno podría crear una submatriz más pequeña que contenga algún patrón que sea un patrón característico de las caras. En este caso, el patrón, si ustedes lo comparan con la imagen de los píxeles, van a ver que es un trozo de los píxeles que yo dibujé aquí como si fuera una carita. Entonces, la operación de convolución, o cómo funciona esto, es estas submatrices se van recorriendo por la imagen original para ver si en algún momento esta submatriz hace match con la imagen que está en el fondo. Entonces, en cuanto hace match, ocurre una cosa que se llama refuerzo, que quiere decir que la red neuronal le da una importancia al hecho de que este filtro sí hizo match para el caso de una imagen, y nunca hizo match para las cosas que no son un rostro. O sea, si queremos reconocer rostros, pues estos patrones se van a ver representados en estos filtros. Ahora bien, la parte que es muy interesante de estas redes profundas, a diferencia de las redes neuronales tipo perceptrón, por ejemplo, es que estas características también se pueden ir aprendiendo a medida que se van mostrando los datos. Es decir,
uno puede inicializar de manera aleatoria estas submatrices, de manera que al momento de mostrarle un rostro, esta submatriz se vaya ajustando. Por ejemplo, la red neuronal, mediante un algoritmo que se llama backpropagation, le puede decir a esta submatriz, tú casi hiciste match con la imagen del rostro, solamente que tienes que modificar un píxel y ese píxel se modifica y la próxima vez que ve un rostro posiblemente hace match. Entonces, la parte de profundidad radica, o como yo lo describo de manera muy sencilla, es que estas redes aprenden a aprender, aprenden a reconocer los patrones que les sirven de mejor manera para el aprendizaje. Esta misma técnica se puede utilizar con el lenguaje natural, solamente que me gusta explicarlo con imágenes porque es mucho más intuitivo, pero el lenguaje también tiene patrones. ¿Qué patrones tiene? Pues, por ejemplo, en el caso que queremos resolver, hay una asociación semántica entre denominar bache o socavón. Entonces, nosotros casi de manera indistinta podríamos reemplazar uno con el otro, podríamos hablar de bache o de socavón en distintos documentos, pero todo lo que hay alrededor de estas palabras no va a cambiar tanto. Es decir, la forma de redactar un, un problema con un bache más o menos se va a parecer a la del caso del socavón y así por el estilo. Entonces nosotros vamos a ir encontrando estos patrones que nos sirven para asignar correctamente la categoría. Un texto que habla de coladeras o alcantarillas, entonces, pues seguramente está bastante asociado al problema del desasolve. Es casi lo mismo que con los rostros, solo que los patrones, en el caso de los rostros, son patrones que podemos ver. Aquí los patrones los podemos leer. Esa es la diferencia. Y entonces hay una forma de adaptar todos estos textos para que sean representados mediante vectores. Aquí vemos en la proyección, vemos un espacio vectorial de 3 dimensiones donde cada punto representa una palabrita. Entonces las palabras son metidas en estos vectores densos de muchas dimensiones y que en este caso proyectamos solamente a 3, pero lo importante a saber es que estos modelos transforman el lenguaje en vectores numéricos y de esa manera podemos operar las matrices dentro de las redes neuronales y reconocer los patrones. Si ustedes están familiarizados o han escuchado de este famoso desarrollo que ha hecho un boom últimamente que se llama chat GPT, este chat funciona de manera similar. Uno escribe en el chat y el chat internamente lo que hace es codificar esta información en vectores. Luego es pasado, transmitido este texto a una red neuronal que es bastante compleja y la red neuronal genera otros vectores que le dicen qué escribir. En este caso, en el caso que nos atañe, que es solamente clasificar, en lugar de escribir, lo que hace es determinar cuál es la dependencia. Entonces, la finalidad es diferente, pero lo que tienen en común es esta transformación del lenguaje a vectores. Entonces, pues es hoy en día el estado del arte en cuanto al procesamiento del lenguaje natural y particularmente en cuanto a la generación de inteligencia artificial es esta codificación en vectores. Ahora, para detallar un poquito más acerca de cómo hicimos para generar el modelo de lenguaje, tenemos que mencionar que se tiene que hacer de manera automática, es decir, no podemos nosotros hacer una segmentación arbitraria de los textos, sino que vamos a utilizar un enfoque basado en frecuencias para saber cuáles son las subpalabras que
tienen las frecuencias más altas para poder hacer una división óptima. Este algoritmo, de hecho, fue diseñado en su origen, fue diseñado para hacer comparaciones en cadenas del ADN, que suelen ser muy largas, para encontrar pues dónde existían subcadenas patrón, pero que es muy útil en el procesamiento del lenguaje natural para encontrar de, a partir de millones de documentos, millones de textos, encontrar cuál es la división óptima de las palabras que me permita eh, realizar todos estos patrones en objetos más pequeños. Por ejemplo, teníamos estas variantes COVID, COVID y COVID, y al aplicar este algoritmo DPE sobre todos estos datos, obtenemos las subpalabras CO, VI y TCD, respectivamente. De manera que cuando nosotros ingresemos esto en forma vectorial a una red neuronal, la red neuronal se va a dar cuenta de que hay por lo menos dos subpalabras que coinciden entre las tres variantes. Entonces, esto nos va a dar una similitud más grande entre las tres palabras, siendo que si hubiéramos usado la palabra completa, simplemente las entradas de los vectores habrían sido distintas para cada una de estas variantes. A lo mismo para todas las palabras que están escritas de manera distinta. Y esto nos permite después poder procesar textos con mezclas de mayúsculas o minúsculas, a veces con acento, sin acento, a veces lo escriben con Z, a veces con S, pero al final lo importante para la red neuronal es que haya más coincidencias que disimilitudes. Y en este sentido, la hacemos robusta a las diferentes formas de escribir de la gente. La otra técnica utilizada, como les comentaba, era el resumen automático. En este caso, utilizamos una variante de un algoritmo que se llama TextRank, que es un algoritmo más o menos funciona como el algoritmo que rankea las páginas en los buscadores como Google. Lo que hace es asignar a cada frase un identificador y después ver qué centralidad tiene esa frase con respecto a las demás. Si están relacionadas, aquella frase que tenga más relación con todas las demás se considera más importante. Después de que se genera este grafo y se trabaja sobre él, ya se puede ver cuáles frases están, digamos, desconectadas del resto del documento y esas pues son las que se van a poder quitar del texto. Vamos a podar este gráfico. Y de esta manera, utilizando este algoritmo de resumen automático, lo que conseguimos es que todos los textos que fueran muy largos fueron reducidos a menos caracteres hasta un máximo de 1000 caracteres. Entonces, si ustedes ven la distribución de las longitudes, la distribución original en la parte alta, van a ver que la mayoría de los textos se concentra en una primera parte y hay una cola muy larga que es imperceptible. Hay textos que tienen hasta 6000, pero que no son tan frecuentes. Entonces, para no desperdiciarlos, los resumimos utilizando este algoritmo de resumen automático y usamos la versión reducida como insumo para el entrenamiento de la red neuronal. Bueno, todas estas técnicas nos llevaron finalmente a tener lo necesario para hacer, ahora sí, el entrenamiento de nuestra red neuronal profunda, que en este caso les comentaba fue una red de convolución. Y aquí lo último por mencionar con respecto al aprendizaje es que esta técnica de estratificada vamos a utilizar una proporción que coincida con la proporción original de los datos. Entonces, la validación cruzada, como funciona, es que utilizo una muestra de los datos para presentarla a la red junto con su etiqueta y que modifique los pesos dentro de la red para ir generando el clasificador que va a ser la inteligencia artificial. Entonces, si yo cambio los datos y
primero utilizo un bloque para entrenar y otro para validar, hago todo este procedimiento y después simplemente hago un intercambio. Aquellos datos que primero utilicé para validar, ahora los voy a usar para entrenar. Y los datos que originalmente usé para entrenar, los voy a usar para validar. Esto es la validación cruzada, solo que nosotros hicimos esta variante en la cual tomamos muestras que son iguales a los porcentajes originales de nuestra base de datos original. Habiendo hecho todo esto, toda la preparación de los datos, implementación de los algoritmos, generación de los modelos, el modelo de lenguaje y el modelo de clasificación, ya estamos listos para mostrar el resultado final de todo esto. Esta lámina la pongo aquí, que son, pues, digamos, los detalles de la arquitectura del modelo de clasificación. Pues esto lo pongo acá porque siempre me preguntan a veces qué configuración tenía la red. Ahí la pueden ver, no me voy a detener mucho en esto, pero pues lo que me parece importante, claro que sí, de destacar es que al final los modelos estos modelos de aprendizaje profundo tienen una cantidad enorme de, de parámetros entrenables, es decir, variables. En este caso, arriba de 2 millones de variables son las que se entrenaron para generar el modelo final que da servicio a Locatel en la Ciudad de México. Y en términos ya cuantitativos de la evaluación de este modelo que también clasifica, pues podemos ver en la tabla, les muestro las categorías, las 48 categorías resultantes después del entrenamiento del modelo, que por cierto tardó cientos de horas. Son modelos que toman muchísimo tiempo para entrenar correctamente, pero que al final obtienen, si nos fijamos en la segunda columna, tienen una precisión bastante alta. Es decir, todas estas categorías, estas 48, por lo menos, tienen en promedio una precisión del 97%, y lo cual nos da, pues, la posibilidad de utilizar ya este modelo en producción. Ya es un modelo que ya estuvo listo para poder ser incorporado en la operación de la Ciudad de México y atender todas estas solicitudes. Ahora, luego del modelo, y esto es algo que también es importante mencionar, después este modelo hay que de alguna forma empaquetarlo para hacer una entrega, una transferencia tecnológica a la Ciudad de México. No hay como formas tan directas de hacer esto, pero en este caso lo que hicimos fue implementar un servicio, hacer que este modelo funcionara mediante un servicio. El servicio esconde todos los detalles de la red neuronal y el servicio recibe un solo parámetro obligatorio. En este caso les muestro aquí por una prueba que tengo. Uno tiene un campo que se llama texto y ahí escribes lo que quieras, y el servicio contesta con una estructura de datos que da el presunto motivo y un valor de confianza que nos dice que también le parece haber hecho esta clasificación. Ya implementado en la operación de la Ciudad de México, esta información que se evalúa de manera prácticamente instantánea, no dura ni siquiera un segundo esta clasificación, esto ya con el presunto motivo ya puede ser notificado a la dependencia correspondiente a la atención. Y entonces esto ya también se automatiza y la dependencia, como le asigna un identificador a la solicitud, ya se le puede dar seguimiento en tiempo real, hace que todo fluya muy rápido. Créanme que es un verdadero gusto haber presentado para ustedes la operación de este modelo. Les dejo un enlace, ahí por ahí los pongo en el chat, a ver si lo pueden compartir,
acerca de pues la presentación, pero también está el artículo, material, incluso el código de Python, si ustedes tienen experiencia en este lenguaje, para que puedan replicar pues todo el procedimiento sin tener que empezar desde cero, o bien aquellos que estén interesados en este tipo de temas, no duden en escribirme, ponerse en contacto. Yo con mucho gusto me gustaría, eh, si tenemos tiempo, dar espacio para algunas preguntas, comentarios acerca de estos temas. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido una plática sumamente interesante. Quisiera saber de los presentes, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Por favor, adelante. No sean tímidos, chicos. Adelante, por favor. Bueno, yo sí te quería preguntar sobre la parte de la calidad de los datos. Tú bien comentaste que al final del día estos son datos reales y entonces está sujeto a las faltas de ortografía, a los problemas de escritura, a un montón de problemas lexicográficos que se van a presentar. Por un lado, comentaste la parte de la generación de subpalabras, que me imagino que son gramas, ¿no? Que vas sacando algunas similitudes en esos gramas para poder detectar si esas palabras son similares y con base en eso establecer como ese patrón que vas a buscar o esa palabra que vas a buscar, ¿no? Este, ¿Cuáles fueron los algoritmos que utilizaste para poder hacer este tipo de detección de similitudes a través de subpalabras, que eran las que comentabas? Sí, es muy interesante esta pregunta. Las subpalabras, es, digamos que en dos pasos es el procedimiento. Por un lado, es encontrar cuáles son este conjunto de subpalabras. Es decir, hay un algoritmo, que es este algoritmo BP, que les comentaba. Hay un algoritmo que es agnóstico al idioma, incluso hasta lo estamos considerando para usar en un proyecto en Maya, para el cual no hay nada de herramientas que puedan hacer estas cosas. El algoritmo encuentra cuál es esta subdivisión óptima para modelar cualquier, cualquier documento. Entonces, el, el procedimiento es pasar todos estos datos con o sin clasificación por este algoritmo de BPE, y el resultado del algoritmo es una, una tabla que mapea la subpalabra con un identificador. O sea, en el caso de COVID, por ejemplo, digamos que lo divide en COVID y una D. Tres cosas. Cada una de estas tres cosas va a tener un identificador en una tabla. De manera que si alguien viene a escribir COVID con T, entonces lo que va a recuperar este, este algoritmo, este codificador, lo primero que va a hacer es tratar de encontrar las subpalabras de esta entrada, que sería COVID, y a partir de ahí va a encontrar tres cosas: COVID y una T, que era diferente a la original. Pero los IDs de las dos primeras cosas van a coincidir. En ese sentido, la red neuronal va a aprender que estas dos, la aparición, la ocurrencia consecutiva de estas dos primeros IDs es un patrón repetido en cuanto al tema del COVID. Entonces, digamos que la T a veces sí aparece, a veces no aparece, digamos que va a ser un patrón menos firme, y eso se va a reforzar o no en el backpropagation, y de esta manera va a robustecer a la red neuronal. La única forma en que no encuentre similitud entre estos es que esté escrito de manera completamente distinta. Pero recordemos que no solamente está viendo una palabra, está codificando todo un texto. Entonces, por cada subpalabra de este texto, el input original ya en ejecución, ya de la producción de este modelo, el input es el texto,
Después se codifica, es decir, se cortan sus palabras, obtiene los IDs. A partir de los IDs, le da a la red neuronal el vector que activa los IDs que coincidan con esas subpalabras y procede, pues pasa por todos los pesos y hace un cálculo ahí de orden polinomial para saber a qué categoría corresponde. Más o menos es el Ok, perfecto. funcionamiento, es robusto. Muchas gracias. La licenciada Erika quiere comentar. Supongo que tiene algunas preguntas por parte de las redes sociales. Claro. Sí, aquí en el chat tenemos dos preguntas. La primera es de parte de Jesús Iván Rangel Hernández y dice, ¿qué tan perceptiva ve a la ciudad o al país para aplicar soluciones de ciencia de datos? Muy interesante pregunta. El, en mi caso, en el caso de este proyecto en particular, pues bastante receptivo todo. Yo creo que esto no lo había comentado, pero esto salió en pocos meses, en 3 meses, a partir de que nos contactaron del gobierno de la Ciudad de México, de la Agencia Digital de Innovación Pública, a la dirección de Centro Geo, y de que ahí pudimos establecer esta comunicación. Pasó muy poco tiempo y fluyó de manera muy ágil, gracias a que había bastante apertura para poder desarrollarlo de esta manera. O sea, en este caso fue yo consideraría un caso de éxito en gran medida por la apertura de las instancias del gobierno de la Ciudad de México para mirar hacia las soluciones de inteligencia artificial. Ellos ya traían un cierto conocimiento de cuál era el cuello de botella y qué era lo que querían, y eso ayudó mucho, ¿no? No es que nosotros les propusimos directamente que iba a ser, sino que ellos mismos nos dijeron, si esta clasificación se pudiera hacer de manera automática, ustedes nos estarían ayudando muchísimo a enlazar directamente las dependencias, y pues avanzó bastante bien, se incorporó a la app de CDMX gracias a que hubo apertura. Ahora, no me atrevería a decir que en todas las instancias del gobierno sea así, pero es una pregunta muy buena, muy relevante, porque eh, lo que tenemos ahora de cara al futuro es que la inteligencia artificial se va a incorporar cada vez más en prácticamente todos los estratos de nuestra vida, particularmente la atención a los ciudadanos. Ya vimos que es posible, y hay muchas otras dependencias que quizás no están solicitando o no se están acercando a los investigadores en ciencias de datos porque no conocen que existen estas tecnologías o que se pueden hacer. Entonces, justamente estos coloquios, esta labor de difusión enorme que hace la licenciatura en ciencia de datos, la UNAM, Centro Geo, CONACYT, todo esto ayuda a que otros organismos se den cuenta de que esto se puede hacer y generen más ideas. Entonces, ese sería mi comentario al respecto. Sí, yo tengo otra pregunta, perdón. ¿Con cuánto personal se contó? ¿Cuál fue el rol? Esa una de este proyecto. Y la otra era, habías comentado que el entrenamiento se tardaba cientos de horas, ¿no? Ok. Sí. Si el equipo no es muy grande, el equipo de personas fue un equipo pequeño. En el caso de Centro Geo, estaba Oscar Sánchez, Karime, había otro investigador, Rodrigo, y yo. O sea, digamos, 4 investigadores, por ahí algunas ayudas de soporte por parte de algún programador, pero no mucho, o sea, éramos, digamos, menos de 10 personas. En realidad, esto fluye también de manera más ágil cuando somos poquitos para poder hacer esto. En cuanto al equipo de cómputo, esta también es una pregunta interesantísima. El, estas estas redes, como ven, estos 2 millones y algo de parámetros, al final se tienen que plasmar en la arquitectura
una red neuronal utilizando bibliotecas especializadas y permiten hacer el cómputo de estos entrenamientos utilizando el procesador o bien la tarjeta gráfica de, de las máquinas. Utilizan las tarjetas gráficas, las GPUs, se utilizan para realizar el entrenamiento. Aún así, aún utilizando las tarjetas gráficas, el proceso es bastante tardado porque, porque se tienen que ir desfilando los datos, se le tienen que ir mostrando a la red previa codificación. Se codifican, se le muestran, la red va enviando hacia adelante la evaluación de todos los pesos y va regresando con las modificaciones de los pesos de esta red neuronal, pues que es enorme, porque además de la red neuronal tiene que cambiar los pesos de las codificaciones, o sea, del espacio de las subpalabras. Entonces tiene 2 millones de pesos que modificar cada vez que ve datos nuevos y también considerando que pues es 1 millón de datos los que tiene que procesar, pues ya son cifras grandes. No hay forma de hacerlo por menos y si uno quiere obtener resultados buenos, pues sí tiene que invertir bastante tiempo y bastante poder de cómputo para poder lograrlo. Entonces, ese más o menos fue el contexto y también mucho apoyo por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública. Designó por ahí un par de personas que estuvieron ahí muy en contacto con nosotros, atendían nuestras dudas, inquietudes y una parte del equipo se dedicó también a generar lo que se conoce como el tablero, en el cual pues ya, además de poder ver la clasificación de las solicitudes, podemos ver un mapa, podemos ver un montón de estadística descriptiva y visualizaciones de esta información en tiempo real. Entonces, pues más o menos se orquestó todo así. ¿Hay más preguntas? Sí, tenemos otra pregunta que Leonardo Cázares nos pregunta si hay posibilidad de hacer servicio social con usted. Sí hay, que escriban un correo, sí. Ok, tenemos también a Norberto Bustos que nos pregunta, ¿qué pasa cuando se solicita la intervención de 2 o más dependencias? Por ejemplo, que en la misma solicitud pidas empleo, baches y seguridad pública, ¿a dónde lo refiere? Y eso es interesante, sí. En el histórico, es decir, los datos que utilizamos para el entrenamiento, ahí, por un lado, ocurre un campo que trae la clasificación. A ver, aquí se está poniendo, por ejemplo. Sí, la clasificación que habían dado históricamente era solamente una categoría. Es decir, como aprendió la inteligencia a procesar esta información, es otorgándole una sola categoría. Ahora bien, sí podía llegar a ocurrir que un problema aludiera a más de una dependencia, dos o más. Pero la red primero distingue cuál es la categoría. La asignación de las dependencias se hacen dependiendo de la categoría. Es decir, un problema volviendo a tu ejemplo, un problema que se asigna a una categoría en la cual se involucran 3 dependencias, va a notificar a las 3 dependencias porque ese es un paso ulterior. Entonces, como está el pipeline de esta producción es primero saber cuál es el problema. Vamos a suponer que el hecho de que la rama de un árbol caiga por alguna razón y obstruya la vía pública, digamos que eso compete a 2 dependencias. No soy experto en la operación, pero vamos a suponer que la categoría de la caída del árbol sí existe entonces, al obtener esa categoría, esto debería de enviar la notificación a las 2 dependencias que corresponda. O sea, ¿a qué dependencias corresponde? Eso ya queda del lado del operador de la inteligencia artificial, que en este caso es la Agencia de Innovación
de la Ciudad de México. Entonces, ellos son los que deciden quiénes tienen que enterarse, dado uno de los problemas. Eso es lo que ocurre. Supongo que lo que hace es que genera las diferentes categorías o instancias, por decirlo así, con los diferentes niveles de precisión, ¿no? Entonces, con base en eso ya pueden saber a cuáles son las que corresponden, ¿no? Por las precisiones. Sí, además tenemos este valor que nos dice qué tan preciso es Ujú. de que también es utilizado, me parece, por la ADIP para, para designar las dependencias que van a atender la solicitud. Sí, es correcto. Adelante, Erika. Tenemos otra pregunta y dice, bueno, que no alcanzó a escuchar desde el inicio, pero nos pregunta, ¿qué institución gubernamental es la que se encarga de este tipo de digitalización e implementación de inteligencia artificial dentro de los distintos gobiernos, servicios en el gobierno, o cada dependencia tiene sus propios proyectos? Y tiene otra pregunta, si es difícil en cuanto al desarrollo de proyectos tecnológicos implementarlos en el sector gubernamental. Ujú. Ok. Pues en este caso, la dependencia encargada de la operación de la inteligencia artificial, o sea, la implementación la hicimos en Centro Geo, a través de una transferencia tecnológica a la Agencia Digital de Innovación. Se, se transfirió esta tecnología, se hizo una capacitación, o sea, yo fui personalmente a mostrarles el código y hacer que cada una de las personas designadas a darle seguimiento a este modelo entrenaran su primer modelo y supieran pues dónde mover en el código para que pueda ser una solución a largo plazo. En este caso fue la ADIP, pero no sé, esto lo ignoro, la verdad, si eh, hay un organismo encargado de la implementación de la inteligencia artificial en los distintos servicios en el gobierno. Yo ignoro si existe esto, pero me parece que no, a nivel nacional, no, pero me parece que algunos estados, es el caso de Jalisco, porque ahí está un excelente colega y amigo, em, tienen ahí en el gobierno de Jalisco sí hay una oficina especializada en lo de inteligencia artificial. O sea, la oficina lleva el título, el timbre de inteligencia artificial. A nivel nacional no sé. A nivel estatal sé que, pues supongo que unas entidades sí, otras no, pero qué bueno que lo preguntan, que existe esta inquietud, porque en realidad pues tenemos los elementos para tenerlo, ¿no? Es una coordinaciones nacionales, estatales, incluso regionales, y que pudieran dar también cabida a este tipo de proyectos y todo tipo de atención en otros sectores del gobierno. Ese sería mi comentario. Y la última pregunta en el chat nos dice René Ortega, ¿qué tanta matemática pura se usa para este tipo de ciencias y aplicaciones? Mm, esa es una pregunta bastante capciosa. Es, es difícil para mí responderlo, porque en principio, las gentes que estamos inmersos en investigación, yo me dedico a hacer investigación y ahí sí hay bastantes matemáticas puras para proponer cosas nuevas en cuanto al aprendizaje de nuevos algoritmos, es decir, eso sí hay una gran parte de, eh, de matemáticas. Hay que, pues digamos, entender el funcionamiento abstracto de los modelos para poder entender las lecturas de estos modelos que son los modelos estándar que uno ya puede descargar el paquete y armar un modelo de inteligencia artificial relativamente rápido. Ciertamente se puede hacer, o sea, todo esto se puede hacer sin saber matemáticas, esto es algo real, pero yo creo que alguien que no sabe, que no tiene ningún conocimiento de matemáticas, le costaría mucho trabajo llegar
al punto donde pudiera empezar desde cero, tener un problema que resolver y poder usar, aún utilizando estos paquetes ya así como que de descargo y lo echo a andar, porque yo lo he visto en repetidas ocasiones en muchos practicantes, muchos alumnos eh, quieren empezar rápidamente a hacer una implementación y a veces no saben qué están haciendo. O sea, una cosa es pues poder descargar las bibliotecas de software para aprendizaje de máquina, pero sin un entendimiento de, el modelo, del funcionamiento del modelo, es muy difícil que alguien pueda obtener un buen resultado. Pongamos el caso, por ejemplo, de esta red neuronal profunda, la red de convolución. Si, si no supiéramos cómo funciona la red de convolución a detalle, si no conociéramos todas las tripas internamente, las matemáticas que hay dentro de eso, no podríamos poner los parámetros adecuados para que esto funcione. Eso es algo que es un riesgo bastante alto, el no utilizar, el no saber matemáticas y no entender los modelos y utilizar un modelo del cual uno no sabe nada y pretender que va a salir un buen modelo. Entonces, para resumir, pues aunque no es estrictamente necesario, es altamente recomendable utilizar, entender los modelos matemáticos subyacentes a estas tecnologías para poder tener un buen desempeño en proyectos. Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor Molina. Gracias por habernos dado esta plática tan interesante. Estoy segura que los chicos estuvieron muy contentos. Y pues una vez más, gracias. Esperemos que pueda darnos otra plática. Sí, con todo gusto. Gracias a todos Otra ustedes. cosa, perdón, te Sí, interrumpa. sí, De lo adelante, del adelante. servicio social, le voy a tomar la palabra. Para lo Sí, del por servicio favor. social se necesita dar de alta un programa de servicio social. No sé si lo tenga dado de alta. No lo sé. No. Ok. No lo sé, Yo le encargo a lo Erika podemos que le hacer. haga favor de mandar información. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Entrar a un sistema, si es por parte de gobierno, por ejemplo, o de alguna entidad pública, pudiera darse de alta el programa de servicio social, se establecen cuáles son las actividades y requerimientos que necesita para poder tener los colaboradores. Y en este sentido, los estudiantes de ciencia de datos o de cualquier otra carrera afín que ustedes den de alta, pueden comunicarse con ustedes para poder trabajar con ustedes 480 horas. Entonces, bueno, ahí lo pongo en conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y también recuerden, además del servicio social, pues también siempre hay posibilidades para estudiantes de hacer estancias de investigación o proyectos de investigación, proyectos de tesis, por ejemplo. Entonces, bueno, pues yo soy muy abierto a la colaboración. Solo es Muchísimas cuestión de gracias. que me escriban y con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Hasta a luego. todos. Hasta luego.